Mi padre le dejará la casa a mi hermano a pesar de que lo cuidé tras la muerte de mi madre, pero ahora puede pedirle ayuda a otra cuando está muy enfermo y me necesita. Mi papá decidió dejarle todo a mi hermano como único heredero, a pesar de que yo fui quien estuvo cuidándolo desde que mi mamá falleció. Según él, la razón es que mi hermano tiene hijos y yo no, pero ahora que está enfermo, resulta que no tiene a nadie que lo atienda. Hace ya 3 años perdí a mi mamá por culpa del cáncer. Desde entonces, solo quedamos mi papá, mi hermano mayor y yo. La muerte de mi madre lo golpeó durísimo. Él la amaba con toda su alma, y cuando ella murió, fue como si una parte de él también se hubiera apagado. Nunca se recuperó por completo, y la tristeza terminó afectando su salud emocional y mental de una manera evidente. Para mí ha sido muy duro verlo sufrir. Durante los últimos 2 años y medio, prácticamente dejé todo para dedicarme a cuidarlo. Tenía mi propio trabajo, mi vida lejos de casa, pero cuando vi en el estado en que estaba después de que mamá partió, sentí que no podía darle la espalda. Volví a vivir con él porque sabía que necesitaba apoyo, y asumí esa responsabilidad. Mi hermano, en cambio, tiene su propia familia y vive en otra ciudad con su esposa y sus hijos. Entre sus compromisos y su vida allá, nunca consideró regresar a la casa. Eso significó que, en la práctica, todo el peso de cuidar a papá recayera en mí. No ha sido sencillo, pero siempre traté de dar lo mejor de mí. Invertí tiempo, energía y hasta mis propias fuerzas en atenderlo. Sin embargo, la situación era complicada. Mi papá había dejado el alcohol y las apuestas por mi mamá, pero después de su muerte perdió todo interés en mantenerse sobrio. Volvió a esos viejos hábitos, y con el tiempo se convirtió en una sombra de sí mismo. Pasaba días sin bañarse, a veces rechazaba la comida que le preparaba y se hundía cada vez más. Yo me encargaba de su alimentación, de sus medicinas, de llevar un control de todo lo que necesitaba. Muchas noches tuve que ir a buscarlo a los bares, agotado después de mi propia jornada, pero lo hacía porque no quería que se lastimara. Cuidar a alguien en ese estado es una tarea que desgasta, y cualquiera que haya estado en esa posición lo sabe. Aún así, lo hacía porque lo quería y deseaba verlo en paz, aunque fuera un poquito. Mientras tanto, mi hermano y su esposa no movieron un dedo. Eran prácticamente inexistentes en la vida de papá. Mi hermano solo aparecía una vez al año, en Navidad, para dar la impresión de que estaba presente, cuando en realidad no lo estaba. No llamaba, ni respondía a las llamadas de papá. Yo cargaba solo con todo, mientras él seguía su vida como si nada hubiera cambiado. El problema vino cuando llegó el tema del testamento. Mi mamá siempre había dicho que quería que mi hermano y yo heredáramos por igual, porque éramos sus 2 hijos y lo justo era repartir las cosas de manera equitativa. Para que se entienda, la casa en la que vivimos originalmente pertenecía al abuelo de mi mamá. Él se la regaló cuando se casó con mi papá, y luego quedó a nombre de él cuando falleció. Por eso, yo daba por hecho que papá iba a respetar la voluntad de mi madre y repartir la herencia en partes iguales. Pero me llevé un balde de agua fría cuando me dijo que pensaba dejarlo todo únicamente a mi hermano, la casa, los ahorros, el dinero, absolutamente todo. No me considero una persona interesada, y si se tratara de dinero solamente, no habría puesto objeción. Pero no podía entender por qué ignoraba todo lo que yo había hecho por él, como si no valiera nada. Cuando le pedí una explicación, me dio una respuesta que me desgarró aún más. Me dijo que, como yo no tenía hijos, dejarme algo sería un desperdicio. Según él, mi hermano sí podía aprovecharlo porque tiene descendencia. Si yo hubiera elegido no tener hijos, tal vez esa frase no me habría dolido tanto. Pero la verdad es que siempre quise ser mamá y no pude lograrlo. Estuve casado una vez, y con mi ex intentamos muchas veces tener un hijo. Cada embarazo me llenaba de esperanza, hasta que, de pronto, lo perdía. La última pérdida fue devastadora, me quebró por completo, al punto de que no pude trabajar durante días. Para colmo, mi ex y su familia me trataban como si yo fuera un fracaso, como si mi incapacidad de tener un bebé me convirtiera en alguien inútil. Cuando ocurrió ese último aborto, mi ex dejó claro que ya no quería seguir conmigo. Después de aquel matrimonio abusivo y cruel, quedé tan destrozado que nunca más me atreví a abrirme a otra relación. Por eso, cuando papá me soltó que yo no tenía hijos, fue como recibir un cuchillo directo al corazón. Él lo sabía, toda la familia lo sabía. Mamá siempre me había defendido y jamás me culpó, pero mi propio padre parecía culparme por algo fuera de mi control. Le recordé que, con o sin hijos, yo seguía siendo su hija, que merecía el mismo amor y trato que mi hermano. Le dije que lo justo era dividir la herencia entre los dos. Pero papá me respondió que no podía evitar querer más a mi hermano porque le había dado nietos. No se molestó en suavizarlo ni en disimularlo. Simplemente lo admitió.
Incluso añadió que prefería que todo quedara en manos de mi hermano para que sus nietos pudieran tener una vida cómoda, libre de deudas. Y como si no fuera suficiente, me tachó de avaricioso por atreverme a cuestionarlo. En ese momento, sentí que todo lo que había hecho por él, cada sacrificio, cada desvelo, cada acto de amor, no significaba absolutamente nada. Después de esa conversación, empecé a verlo de otra manera. Con el tiempo empecé a preguntarme por qué estaba sacrificando tanto por mi papá mientras descuidaba completamente mi propia vida. ¿Qué sentido tenía seguir en esa situación cuando podría mudarme, conseguir un mejor trabajo y empezar de nuevo pensando en mí? Si él nunca iba a reconocer ni agradecer todo lo que hacía, ¿para qué seguir? Así que lo hice. Me puse a buscar empleo en serio, algo más estable y mejor pagado. Un trabajo que me permitiera cambiar de rumbo y construir otra clase de vida. Cuando al fin recibí una oferta, no lo dudé, empaqué mis cosas y me fui. Ni siquiera le avisé a mi papá con anticipación. Más tarde me llamó, confundido y molesto, queriendo saber qué había pasado y por qué la casa ya estaba vacía de mis pertenencias. Le contesté de manera directa, me mudé. Se enojó todavía más porque no sabía quién iba a hacer ahora todo lo que yo hacía por él. Le respondí que podía arreglárselas solo o, si no, que llamara a mi hermano y a su esposa. Supongo que lo hizo, porque enseguida fue mi hermano el que marcó. Él también estaba indignado, diciendo que cómo había dejado a papá solo. Yo no me lo tomé en serio. Le dije que, si tanto le preocupaba, entonces era su turno de hacerse cargo, que ya era hora de que él se pusiera en mis zapatos. Después de eso, dejaron de molestarme. Por primera vez en mucho tiempo empecé a vivir mi propia vida. Han pasado ya 10 meses desde que me mudé de mi ciudad natal, y la verdad es que la diferencia es enorme. Tengo mi independencia, mis rutinas, mis proyectos. Y aunque suene egoísta, creo que después de todo lo que hice por mi papá y mi familia, ya me tocaba priorizarme. La semana pasada recibí una llamada de mi hermano. Me contó que papá había sufrido un derrame cerebral. Estaba vivo, pero en condición crítica, y las cosas no pintaban bien. Como mi hermano es el contacto de emergencia de papá, el hospital lo llamó primero. Y fue entonces cuando me pidió que viajara de regreso para cuidar de él, al menos mientras él encontraba tiempo en su agenda para hacerlo. Intentó suavizar la petición, diciendo que sería algo temporal. Pero yo lo conozco. Lo que él llama temporal suele ser permanente disfrazado. Así que le pedí que me explicara mejor, y al final admitió que papá ahora necesitaba atención las 24 horas del día. Luego agregó que su esposa estaba embarazada otra vez, por lo que lo máximo que podía ofrecer eran visitas muy cortas. En otras palabras, lo temporal recaería otra vez en mí. Le dije claramente que no. Le expliqué que podía ir unos días a ver a papá, pero que no iba a quedarme a cuidarlo de manera indefinida. Le sugerí contratar una enfermera o un cuidador de tiempo completo, y que si él no podía atenderlo, que asumiera ese gasto. Yo no iba a poner mi vida en pausa de nuevo. Creo que no esperaba esa respuesta, porque se molestó mucho. Su argumento fue que su trabajo era más importante que el mío, y que yo podía tomarme un permiso largo o incluso renunciar para priorizar a la familia. Eso no me convenció, al contrario, me dio más coraje. Después apeló a la idea de que las familias hacen sacrificios por los suyos. Yo le recordé que papá también era su familia, y que lo que estaba intentando era pasarme toda la carga a mí mientras él seguía con su vida intacta. Le hice memoria de los 2 años y medio en los que yo cargué sola con esa responsabilidad, mientras él prácticamente no hizo nada. Eso lo enfureció. Me llamó inmaduro por sacar esas cuentas y como toque final, dijo que si mamá estuviera viva, estaría decepcionada de mí por negarme a cuidar de papá. Era el manual completo de manipulación emocional. Le respondí con sarcasmo, si mamá estuviera viva, seguro estaría avergonzada de ti, por evadir tus deberes como hijo mayor y tratar de endosármelos a mí. Después de eso, dejamos de hablar. Sé que está enojado, pero francamente no me importa. No siento que esté obrando mal. Ya me tocaba dar el siguiente paso, y decidí que no es mi obligación cuidar de mi padre. Aclaración, no estoy únicamente molesto porque mi papá haya dejado toda la herencia en manos de mi hermano. Lo que más me duele es que jamás reconoció lo que hice por él durante todos esos años, ni el sacrificio ni el esfuerzo. Actuaba como si fuera mi obligación, no como un acto de amor que yo elegí darle. La verdad es que, creciendo, mi papá nunca fue un padre presente. Era mi mamá la que se encargaba de nosotros. Ella era la que estaba en cada detalle, la que sostenía a la familia. Y por eso tanto mi hermano como yo siempre fuimos más cercanos a ella. Mi papá, en cambio, era distante, ocupado con lo suyo. Cuando mamá enfermó de cáncer,
mi hermano y yo nos volcamos en acompañarla, visitarla, intentar darle consuelo. Incluso en ese momento, seguíamos dependiendo más de ella que de él. Y cuando murió, tuvimos dos caminos distintos. Mi hermano eligió regresar a su familia y retomar su vida como si nada hubiera pasado, mientras yo decidí dejar mi empleo, volver a mi ciudad y aceptar un trabajo mal pagado solo para estar cerca de papá y cuidarlo. Yo no era, o al menos no solía ser, alguien capaz de dejar a los demás a su suerte. Pero vivir con papá nunca fue sencillo. Cuando todavía vivía con mi papá, solía llegar borracho casi todas las noches. Y cuando estaba ebrio se ponía agresivo, se volvía un verdadero problema. No era solo el alcohol lo que arruinaba todo, también las apuestas en las que malgastaba el dinero. Aún así, nunca le temblaba la voz para pedirme plata. Lo raro es que no siempre había gastado lo suyo, tal vez porque yo llevaba cierto control de sus finanzas. La verdad, ya no estoy tan seguro de cómo maneja el dinero desde que no estoy con él. A pesar de todo eso, cargué con la responsabilidad de cocinarle, limpiar después de él y asegurarme de que las cuentas estuvieran pagadas. Yo era quien se encargaba de que no le faltara nada. Y la mayoría del tiempo sentía que estaba sola en esa batalla. Mi hermano, como siempre, ni se aparecía. Y, sin embargo, por alguna razón, mi hermano era el que recibía todos los halagos de mi papá. Como si ser padre de familia lo hiciera automáticamente más valioso. Yo podía darlo todo, romperme la espalda cuidando de él, pero parecía que nada contaba porque yo no tenía hijos. Esa diferencia tan evidente en el trato era una injusticia que me quemaba por dentro. Por eso mismo me niego a repetir la historia. No voy a abandonar mi trabajo, ni mi vida, ni mis planes solo para volver a encerrarme en ese círculo de sacrificios por alguien que nunca fue capaz de valorar lo que hice. Actualización 2. Esta semana fui a visitar a mi papá, y fue una experiencia extraña. El derrame cerebral lo dejó bastante afectado, sobre todo en su forma de hablar. Se le dificulta encontrar palabras, habla más lento, pero los médicos son optimistas, con cuidados adecuados podría recuperar mucho y llevar una vida relativamente normal. Cuando me vio, parecía genuinamente contento. No lo abracé, pero apenas me senté me dijo cuánto me había extrañado en estos meses. Platicamos un rato, y en la conversación me confesó algo que me sorprendió, estaba muy decepcionado de que mi hermano y su esposa todavía no hubieran ido a verlo. Ahí fue cuando empezó a abrirse más. Me dijo que deseaba que nunca me hubiera mudado, que se sentía solo en esa casa enorme. Reconoció que mi hermano nunca lo llamaba ni lo visitaba, y que yo era la única que realmente había estado ahí para él. Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. Le agradecí que al fin dijera la verdad, aunque dentro de mí solo sentí una mezcla de tristeza y rabia. Después de eso, me pidió algo que ya esperaba, que considerara mudarme otra vez con él. Me dijo que ahora, más que nunca, necesitaba cuidados constantes y que yo era la indicada para dárselos. Le respondí que las cosas habían cambiado, que yo no podía ni quería regresar a lo de antes. Le aclaré que podía quedarme unos días para ver cómo estaba, pero que la única solución real era contratar un cuidador o mejor aún, que mi hermano se hiciera cargo. Mi papá no lo tomó bien. Inmediatamente insistió en que no quería un extraño en la casa, que nadie lo cuidaría como yo. Yo le contesté que mi hermano no era un extraño y que, si se lo proponía, podría hacer un trabajo tan bueno como el mío. Pero él volvió a repetir que tenía que ser yo, como si fuera su única opción. Le dejé claro que la única razón por la que lo estaba visitando era porque no soy una persona cruel, no porque estuviera dispuesta a sacrificarme otra vez. Le dije que pensara bien qué quería hacer, porque esa vez yo no iba a ceder. Y entonces, como si nada de lo que yo dijera importara, me lanzó otra vez la puñalada. Tú ni siquiera tienes familia, puedes dejar tu trabajo fácilmente, solo múdate conmigo y cuídame. Esa frase me hizo hervir la sangre. Le respondí que quizás tenía razón en una cosa, tal vez nadie lo cuidaría mejor que yo. Pero lo importante era que no quería hacerlo. Y eso, al final, no iba a cambiar. Quizás en otras circunstancias lo habría considerado, habría dado mi vida por él. Pero no después de todo lo que me había hecho sentir, no después de tratarme más como sirvienta que como hija. Y lo peor de todo es que ni siquiera ahora, con su salud por el suelo, hacía el más mínimo esfuerzo por enmendar las cosas. Ni una disculpa, nada. Le pregunté directamente, ¿tú le dirías esto mismo a mi hermano? ¿Le pedirías que dejara su familia y su trabajo para venirse a vivir contigo? Esperaba que reconociera la doble moral con la que me trataba. Pero no, siguió insistiendo en que mi hermano estaba ocupado con cosas más importantes, que era yo quien debía hacerlo. Fue ahí cuando le dije algo que necesitaba sacar, el hecho de que yo sea tu hija no significa que tenga que ser tu sirvienta. Y sí,
quizás pienses que la familia y el trabajo de mi hermano son más importantes, pero mi vida y mi trabajo también lo son. Así que no hay nada más que discutir. En ese momento empezó a llorar. Decía que estaba enfermo, que sufría, que nadie más quería estar a su lado. Confesó que se sentía aterrado y deprimido estando solo en esa casa tan grande. Yo no me dejé conmover. Le recordé que yo estuve ahí, que lo acompañé cuando más lo necesitaba, y él nunca lo valoró. Ahora estaba recogiendo lo que había sembrado. Le pregunté qué había hecho mi hermano para merecer tanto favoritismo. Y antes de que pudiera contestar, yo mismo respondí, nada. Nunca hizo nada. Y, sin embargo, ahora él seguía con su vida mientras mi papá esperaba que yo, y solo yo, cargara con todo. Así que le propuse una alternativa: si mi hermano no podía dejar su trabajo y su gran vida, entonces tal vez lo mejor era que mi papá se mudara con él. Esa idea, como era de esperarse, le pareció absurda. And if I'd donate to my brother, I think a good thing the same. My dad was saving and accused me of holding a grudge against him, especially because he had decided to leave his inheritance to my brother. It seemed to think that was the reason why I was being unreasonable and unserviceable. My dad was so desperate that sought to see if he could move me, saying that one day, when I was no longer there, he would regret not having helped him. But at that point he did not feel anything. He was not going to stay with the restless conscience. I told him that his decisions about the inheritance had nothing to do with my feelings in this situation, and that with my new life he was building my own inheritance. Something he could have done much earlier if he had not wasted time with him. After that discussion he considered that he had done what he needed to do, and it was to check how my father was, but he was not going to stay with him in the hospital for another second. He has been discharged, but he have not gone to look for him nor have taken him home. I have spent the days that I stayed in the city putting myself to the day with some things that I left there. Not even my brother has come to visit him at the hospital for what I know, since he called me to ask me how he was. Tomorrow, my brother is supposed to visit him. Yes, you read well, all this time, my brother has not come even once. He has talked to me to find out how he was, but he has not made any effort to come to see him at the hospital, and he has even gotten angry with me for not having accompanied my father. Now that dad is back home, finally my brother will come to visit. I guess tomorrow we will know if his visit will be more of the same or if he is finally ready to assume some responsibility and contribute in some way. That is the best possibility my father has now. He has been living with a caretaker who put the hospital in his house, but that will last very little, and then it will be my brother's responsibility, at best. Update 3. It has been a while since the last time I updated, and I know that some of you have been wondering how things are going. First, no, I did not move back to my dad's house, no matter how much and my brother begged me. I am in my city, living alone and continuing with the same wonderful hobby as before. My brother has agreed to pay a caretaker, one who is with him all day. But as my father has been improving, according to my brother, it is not necessary for someone to be with him 24 hours a day. I have not spoken to my father all this time, and I am fine with that. My brother has insisted that I do, that even my father wants to reconnect with me again, but it is not precisely one of my priorities at this time. I think I prefer to clean the garage before calling him. After the last time I spoke to him, there is nothing left to say between us, so I have made peace with that and I feel quite good with the situation. My brother surely also wants me to talk to my father to help him take care of him, at least paying part of his caretaker's salary. But I think it is fair that he continue doing so, since he wants to inherit the house and the money he has left. That way he will be able to recover everything he has invested in my father. And for him to think that our distance is due to money, he is absolutely right. For me money is important, because if he stayed by his side helping like a mad so that later there would be absolutely nothing, I would waste my best years just to find myself without money, tired and with few job opportunities when he has already passed away. Very fair, that is not so little. Update 4. After 3 years of fighting against his stroke, my father has passed away. I know, for my brother, that he has not led a healthy life in recent years. I went to the funeral to show my respects, especially to friends and family, with whom I have a more cordial relationship, but I did not stay to talk to his lawyer about the will. I did not expect anything, so, after his burial, I left. But, a week later, my brother called me to update me on my father's famous will. And yes, I got the house, although practically no money in cash. However,
There was another surprise in the inheritance for my brother, the house at Morgie that my father had recently acquired. We believe that the money was spent again on bets, because there is no trace of it. So my brother does not know whether to refuse to accept the inheritance or accept it and sell the house to save the mortgage. Either way, my father has annoyed him quite well, because the value of the house barely covers the mortgage, and much less all the expense that my brother has made in his care throughout these years. I told him, dear brother, welcome to my world. Now you know how it is that our father takes something from you and then leaves you with nothing. This also explains why my father spent his last days alone in the hospital, since not even my brother visited him before he died. And if we go to his funeral, we were my brother, without his family, me, a couple of friends of the family, more specifically friends of my mother, and a distant relative of my father. I don't know what the decision my brother will make, but this seems to be my father's last holiday for his children. Edition has decided not to accept the inheritance, because the value of the house was even lower than the mortgage. The house is in a lamentable state due to the last months that my father lived there, so it was not precisely profitable to accept that inheritance.